El 9 de noviembre de 1989 es un día que pasará a la historia. Es el día que cayó el muro de Berlín. 2 años después, la fuerza principal del comunismo, la Unión Soviética, también se desintegró. El comunismo fracasó en toda Europa del Este y comenzaban a soplar vientos de libertad y democracia. Eso marcó el final de la Guerra Fría que azotó el siglo XX. Sin embargo, esos eventos no ocurrieron de un día para otro. 무엇보다도 무신론에 입각한 공산주의의 위협은 가장 심각하며 이 시간에도 도처에서 침식에 들어오고 있습니다. Sin embargo, hubo alguien que valientemente declaró que el comunismo fracasaría. En 1985 proclamó el fin del sistema soviético durante una conferencia en Ginebra. Aún entre la oposición comunista trabajó para derribar el muro de Berlín y fue directamente hacia la cortina de hierro. Envió misioneros a países comunistas de Europa del Este, lo que desató la caída del régimen comunista. El reverendo Moon Song-myon fue la primera persona en declarar que el comunismo se extinguiría con la Unión Soviética y que colapsaría desde el interior. Desde la Unión Soviética hasta América del Norte y del Sur, incontables personas han trabajado enérgicamente para poner fin a la Guerra Fría, pero esas personas no han sido recordadas por la historia. Esta es la historia de aquellos que continuaron viviendo y respirando para acabar con la Guerra Fría. Esto es Austria, en Europa Central. Las personas piensan muchas cosas respecto a Viena, la capital de Austria. Algunos imaginan un café vienés cubierto con una generosa cantidad de crema batida, mientras que otros lo recuerdan como el lugar de la romántica escapada de la película Antes del amanecer. Algunos también lo asocian con el hogar de famosos compositores Beethoven y Mozart. Sin embargo, Viena posee un significado totalmente distinto para las personas aquí reunidas. 이제 유럽의 선교도 50년을 넘게 됩니다. 인생에 있어서 반을 넘겼습니다. 어제와 같은 내일도 그런 생활에서 벗어나야 됩니다. 진실을 밝혀야 됩니다. La doctora Hak Ja-han Moon otorgó premios especiales a esas personas, que no son más que misioneros de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial. Estos son los héroes que fueron a países comunistas durante la Guerra Fría y ofrecieron su testimonio de forma secreta. Incluso pagaron el precio de sufrir en la cárcel por su trabajo misionero. Primero necesitaban saber quiénes éramos, por eso empezaron a investigarnos. Cada día sufríamos interrogatorios policiales como parte de la investigación. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Díganos los nombres de otros con los que trabajaban, etc. Esta investigación duró en total al menos 13 meses. En aquel entonces nadie tenía miedo a morir. Estábamos dispuestos a dar nuestras vidas. Unos 18 miembros fueron acusados y juzgados aquí, pero unos 10 más fueron acusados y juzgados en otras ciudades de la antigua Checoslovaquia. Así que entre 25 y 30 personas en total fueron encarceladas entonces. ¿Por qué estos prisioneros fueron arrestados y sentenciados a cadena perpetua? Porque su misión tenía un propósito diferente.
Así, nuestra meta era generar cierto impacto en la sociedad, no para unirse a una iglesia o formar una iglesia, sino para fomentar un cambio en las vidas de las personas. Pero lo más importante fue la convicción interna de tomar responsabilidad y contribuir a la reconciliación y a la reunificación de un país. En esencia, esas eran las actividades a las que se oponían el marxismo y el leninismo. Esa era la naturaleza de los misioneros secretos que accedieron a los países comunistas de Europa del Este para poner fin al comunismo. Ellos lo denominaron Misión Mariposa. ¿Cuándo comenzó la Misión Mariposa? Comenzó en 1965 y fue prosperando tras la visita del reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak-ja Han-moon a Europa. Tras su visita, el presidente nacional de la Iglesia de la Unificación en Austria, Paul Werner, envió misioneros a la región del Este. En ese momento había una persona que parecía capacitada para ser misionera. Su nombre era Emilia Sterber. Ella nació en Eslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial, pero como sus padres pertenecían a la minoría alemana, tras la Segunda Guerra Mundial fueron forzados a abandonar de noche el país. Ella quería mejorar su idioma esloveno, que no hablaba muy bien, y se esforzó por estudiarlo. Eso fue aceptado como una buena causa por parte de las autoridades. Emilia Sterber amaba Corea y su cultura. Ella apoyó la ideología de paz del reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak-ja Han-moon y participó en los esfuerzos para poner fin a la Guerra Fría. Tengo otro documento muy especial de Emilia Sterber, su pasaporte. Ella fue la primera misionera de Checoslovaquia de Austria. Aquí podemos ver dos fotos, pero también podemos ver algo muy importante. El sello de cuando cruzó la frontera entre Austria y Checoslovaquia el 30 de octubre de 1968. Muchos misioneros, incluida Emilia Sterber, se infiltraron en Checoslovaquia y dieron testimonio a 200 personas. Pero pronto fueron reprimidos. La actividad religiosa en general era ilegal en el régimen comunista y los principios de libertad y paz de la Iglesia de la Unificación, así como la campaña de victoria sobre el comunismo, representaban un grave problema. El primer arresto en agosto de 1973 fue de un hermano en una ciudad. Un mes más tarde, prácticamente todos los líderes principales fueron arrestados. En septiembre, octubre y noviembre, otros miembros de ciudades más pequeñas también fueron arrestados. El caso fue designado como caso ejemplar, un caso político que el Partido Comunista y el comité principal del partido seguían cada día. No había nada que pudiéramos hacer y no había nada que nuestros abogados pudieran hacer contra la Corte, pues las sentencias ya estaban determinadas incluso antes de empezar el juicio. Todos los misioneros detenidos en Bratislava, Checoslovaquia, fueron declarados culpables. Su sentencia variaba de 1 a 4 años de prisión. Entre los encarcelados estaba Marie Zivna, de 24 años, quien murió como una mártir. Fue unos 3 meses antes de comenzar el proceso judicial. Ella murió exactamente un domingo de Pascua, pero incluso a día de hoy, las circunstancias de su muerte resultan inciertas. La muerte de Marie Zivna suscitó muchas preguntas. Sin embargo, nunca se reveló la causa de su muerte ni se respondió a ninguna de ellas.
Sus padres llegaron a casa y abrieron el ataúd, a pesar de que estaba prohibido. Entonces vieron que el cabello de Marie estaba completamente blanco. Algo debió ocurrir en la celda para que su cabello cambiara así. Además tenía una marca roja en el cuello. Probablemente pensamos que fue asesinada. Después de sufrir tanta represión en Checoslovaquia, la misión Mariposa se detuvo. Sin embargo, Peter Koch fue designado como nuevo líder nacional de Austria y retomó la misión Mariposa. Esta vez los preparativos deberían ser más minuciosos. A 160 kilómetros de Viena, en Austria, se ubica el centro de entrenamiento Gaflen. Allí comenzaron los preparativos para la misión Mariposa. Al final de un seminario de 40 días hubo un gran encuentro con todos los austriacos. Me preguntaron si quería aprender idiomas del este de Europa, así que fui como voluntario a Hungría y a Rusia. Pero no solo estudiaban el idioma y la cultura local, sino que también aprendieron a explicar las discrepancias de la teoría comunista y a presentar una alternativa ideológica a las enseñanzas de Victoria sobre el comunismo y el principio de unificación. Analizamos cuidadosamente la mejor forma de entrar en la Unión Soviética. Debatíamos sobre si obtener visas de estudiante o entrar como hombres de negocios. Básicamente había dos formas de acceder a esos países. Una era encontrar trabajo en una empresa y otra entrar como estudiantes. Una de nuestras principales metas era integrarnos en esos países para aprender su idioma y su cultura y evitar ser encarcelados en base a las devastadoras experiencias de Checoslovaquia. Peter Koch afirmó que no debíamos convertirnos en mártires para morir en prisión, sino que debíamos convertirnos en trabajadores, contribuyentes de su sociedad, y por ese motivo intentamos integrarnos en dichos países. Tras completar los preparativos, los misioneros que habían accedido a países comunistas de Europa del Este empezaron a desplegar su actividad por todas partes, lo que contribuyó al colapso del comunismo. Continuaron con esas misiones encubiertas donde arriesgaban sus vidas hasta principios de 1990, cuando cayó el muro de Berlín y colapsó el comunismo. El reverendo Moon Song-myung y la doctora Hak Ja-han-moon no establecieron el movimiento de la victoria sobre el comunismo solo por rechazo y para derrocarlo. Su propósito principal era guiar a las personas a descubrir su verdadero valor y establecer derechos y libertades individuales para crear un mundo verdaderamente pacífico. Por esta razón, la ideología de victoria sobre el comunismo del reverendo y la doctora Moon trasciende religiones, razas y nacionalidades y va más allá del bloque de Europa Oriental para establecer la paz por todo el mundo, permitiendo a cualquiera participar de este esfuerzo. Mientras el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon luchaban contra el comunismo mediante su misión en Estados Unidos. Hubo una manifestación a gran escala con 300.000 personas en el monumento a Washington el 18 de septiembre de 1976. El reverendo Song Myung-moon fue contundente sobre la necesidad de eliminar el comunismo. 무엇보다도 무신론에 입각한 공산주의의 위협은 가장 심각하며 이 시간에도 도처에서 침식에 들어오고 있습니다. 이것은 단지 미국만의 문제가 아니고 하나님께 있어 그리고 모든 종교인과 온 자유세계인들에게 있어 심각하고도 절박한 문제입니다. 하나님께서 200년간 준비하신 미국은 크게 각성하고 하나님께서 분부하신 정차대한 세계적 사명을 다하여야 할 것입니다. Mientras crecía el apoyo hacia el reverendo Song Myung-moon, en Estados Unidos comenzó a haber esfuerzos por contener su enorme influencia.
Lo más importante fue cuando el reverendo Son Myung-moon fue imputado por supuesta evasión de impuestos. Le acusaron de no haber declarado y evadido impuestos de los fondos de la misión depositados en el banco. La Fiscalía Pública formuló esas acusaciones. Entonces llegaron miembros del Congreso y otras figuras clave para apoyar al reverendo Moon y sostuvieron que esas acusaciones eran un claro ejemplo de persecución religiosa. Eso recoge mis palabras de hace 30 años cuando presidía una audiencia sobre el estado de la libertad religiosa en el Subcomité Constitucional de Asuntos Judiciales del Senado. En junio de 1984 les recordé a todos la profunda y rica herencia de libertad religiosa de Estados Unidos, pero sentí la preocupación de muchos de que el clima actual de libertad religiosa en Estados Unidos no era el que debería ser. Eso vale a día de hoy y nos recuerda que debemos estar atentos a comprender, implementar y defender el derecho fundamental de libertad religiosa. Pese a las constantes protestas, la Corte Suprema sentenció al reverendo Son Myung-moon a prisión. Fue enviado a la penitenciaría de Danbury, pero continuó con el movimiento de victoria sobre el comunismo. Incluso desde la cárcel, durante esa etapa dio instrucciones para proclamar el fin del comunismo. Mientras estaba en la prisión de Danbury, el Dr. Moon se reunió con el Dr. Morton Kaplan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Entonces comentaron la posibilidad de realizar una conferencia. El Dr. Moon dijo: esta debería ser la caída del Imperio Soviético. Entonces el Dr. Morton Kaplan propuso tan solo sugerir la posibilidad de que el comunismo colapsara, pero el Dr. Moon insistió en anunciar abiertamente el fin del comunismo. El Dr. Kaplan se sentía incómodo con esa idea, pero tras pensarlo repetidamente, llegó a aceptarla. Así realizamos esa gran conferencia en Ginebra. Vinieron grandes académicos de todo el mundo. La conferencia mundial realizada en Ginebra se realizó bajo el lema La caída del Imperio Soviético, perspectivas de una era postsoviética. Esa proclama sobre el fin del comunismo no solo impactó a los académicos, sino a todos los medios de comunicación del mundo. Hasta donde yo sé, él fue el primero en anunciar rotundamente que el comunismo estaba acabado en la Unión Soviética, que el sistema se derrumbaría y que lo haría desde dentro. Si permanecíamos fuertes, se derrumbaría desde dentro. 4 años más tarde eso ocurrió y asombró a muchas prominentes figuras de Estados Unidos. El colapso del comunismo, como había proclamado el reverendo Moon, comenzó con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín era un muro de concreto de 40 kilómetros de largo que representaba a la Guerra Fría. Hubo muchos intentos de derribar ese gran muro, pero de todos esos intentos, uno captó la atención del mundo. Liderados por Hyo Jin-moon, presidente del Consejo Académico para la Restauración de Principios, sus integrantes realizaron 4 convenciones en el muro de Berlín en 1987, pero desde el inicio tuvieron problemas. Todos los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, se manifestaron en contra de la convención del CARP. Estábamos ante una situación compleja y no teníamos lugar para realizar nuestra convención. Las amenazas y el sabotaje de los comunistas contra la convención aumentaban de intensidad. Los estudiantes de izquierda organizaron muchas protestas contra nosotros. Tenían un plan estratégico de detener a los participantes en el aeropuerto. Querían hacer todo lo posible por detenernos, incluso pincharon las ruedas de nuestros vehículos y rociaron con pintura los gimnasios. Intentaron amenazar a gerentes de hoteles y de otros lugares en los que planeábamos realizar los eventos,
Pero los integrantes no se detuvieron y se mantuvieron fuertemente unidos hasta que pudimos superarlo. En Frankfurt, por ejemplo, fuimos golpeados y nuestros folletos fueron confiscados y quemados. Por aquel entonces, Karp recibió una fuerte oposición comunista, como pueden suponer. Sin embargo, y pese a las amenazas y la oposición comunista, Karp pudo realizar la convención con éxito. El momento cumbre de la convención fue una marcha hacia el muro de Berlín. Entre todos esos eventos realizamos la mayor manifestación contra el muro de la historia de Alemania. Con más de 3.000 personas marchamos hacia el muro. Íbamos hacia el muro, pero los estudiantes de izquierda no querían que llegáramos allí, realmente lo estaban protegiendo. Después realizamos una protesta masiva y entonamos famosos eslóganes como Die Mauer muss weg o el muro debe caer. Este era nuestro grito de guerra. Empujamos a los izquierdistas hacia el Checkpoint Charlie. Tras 2 horas de marcha llegaron al muro de Berlín y alejaron a los comunistas opositores de ese lugar. El presidente Ho Chi Minh conmovió a todos con su emotivo discurso. Spirit of God will live forever. Only God can love true love. Please, let us join together and break down this wall with love. True love. True love can go over any barrier. It can overcome anything. Let's come together and pray for all those people who are suffering in the communist nations. Let's pray for the world. Los 3.000 participantes se acercaron al muro y comenzaron a rezar mientras cantaban Juntos por la Unidad. 3 años después, el muro de Berlín fue derribado. Uno por uno se abrieron sus 50 puestos de vigilancia en la frontera del Berlín Oriental y pronto desapareció ese antiguo símbolo de la Guerra Fría. Realmente para Alemania fue una maravillosa historia conseguir lograr la unificación sin derramar ni una sola gota de sangre. Mientras el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon sabían que los medios jugaban un papel importante en la lucha contra el comunismo. Por eso lanzaron la primera edición del diario News World. A finales de la década de los 70, tras la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, la expansión del comunismo alcanzó su apogeo durante la presidencia de Carter. Sin embargo, el presidente Carter perdió las elecciones presidenciales de 1980 y no logró consolidar su segundo mandato. En cambio, el republicano Ronald Reagan ganó las elecciones y obtuvo la presidencia. News World contribuyó a la victoria de Ronald Reagan. En la mañana de las elecciones presidenciales, antes de revelarse los resultados, News World publicó un artículo en portada titulado Reagan arrasa, factor que cambió la energía de las elecciones. 2 años después se establecía el diario The Washington Times. Era 1982 y Ronald Reagan llevaba solo 1 año y unos meses en el gobierno. Era el apogeo de la Guerra Fría. Brezhnev estaba en el Kremlin, Reagan en la Casa Blanca. El mundo estaba realmente atemorizado ante el potencial de la Guerra Fría. Sabían que Estados Unidos necesitaba otra voz, pero ninguna llegaba a la altura de los principales medios liberales como The New York Times, Washington Post o las principales cadenas de noticias. El Washington Times ofrecía una voz conservadora que buscaba asegurar que la sociedad estadounidense no se inclinara tanto a la izquierda y también contribuyó a la caída de la ex Unión Soviética. Por aquel entonces el presidente Reagan comenzó a promover la iniciativa de defensa estratégica, un sistema creado para destruir cualquier misil soviético que accediera al espacio exterior. La iniciativa de defensa estratégica dio lugar a una carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la oposición pública fue abrumadora. Pero The Washington Times publicó un editorial y un artículo en apoyo de dicha medida.
En consecuencia, la iniciativa de defensa estratégica de la administración de Reagan obtuvo más apoyo y la Unión Soviética terminó cediendo por falta de poder económico. No era la más popular, pero era una voz alta y poderosa. Como yo, usted llegó a Washington al principio de la década más importante del siglo. Juntos nos remangamos y comenzamos a trabajar. Y sí, oh sí, ganamos la Guerra Fría. Además de establecer medios informativos influyentes, el reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak Ja-moon ofrecieron a los medios de masas una nueva era y una nueva dirección. Lo más destacado fue la Conferencia Mundial de Medios que tuvo lugar por primera vez en Nueva York en 1978. Más adelante se realizó en Moscú. El 8 de abril de 1990, el reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak Ja-moon visitaron Moscú, el corazón del comunismo. Allí hablaron con el presidente soviético Mikhail Gorbachev en un encuentro histórico. Nadie pudo imaginar que unos líderes religiosos que luchaban por la victoria sobre el comunismo y el líder del mundo comunista se reunirían así. No hay que olvidar que era 1990 y Gorbachev no imaginaba que su país, la Unión Soviética, colapsaría un año más tarde. Durante su reunión con Gorbachev, ellos lograron garantizar la libertad religiosa y también incentivaron a Gorbachev a promover una reforma. Entonces, él fue el primero en llegar y ofrecer algún tipo de ayuda. Eso resultaba poco habitual, pues no muchos líderes políticos actuaron así. Cuando fue a Moscú y cuando fue a Pyongyang, en ambos casos fue muy duro con sus palabras, pero muy generoso en cuanto a los medios a ofrecer para crear puentes. El fuerte mensaje del reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak Ja-moon aparecía en los titulares de los medios soviéticos. Eso conmocionó a los ciudadanos soviéticos y gradualmente expandieron su influencia. En este ambiente, el reverendo y la doctora Moon comenzaron a ayudar al presidente Gorbachev. Una forma de ayudarle fue invitar a 3.500 estudiantes universitarios de la Unión Soviética a un programa de educación especial en Estados Unidos. Al reunirse con Gorbachev, su principal propósito, a mi entender, era guiarle hacia una nueva era postsoviética. Hasta entonces, por así decirlo, todos se educaban en el marxismo. Pero el reverendo Moon le hizo ver que el sistema educativo precisaba de libertad religiosa. Hacía falta una educación del carácter basada en la religión y los valores filosóficos. Mediante diversos seminarios y debates, los estudiantes universitarios mantuvieron un intercambio de ideologías. Fue una experiencia muy impactante para ellos porque eso nunca hubiera sido posible en una sociedad comunista. Nunca había salido de mi país, así que me entusiasmaba la idea de ir a Estados Unidos. Fue muy impactante porque era una cultura totalmente distinta y las acciones y las actitudes de las personas también lo eran. Pero como crecí aprendiendo que Estados Unidos era un país enemigo, tenía mucho miedo de estar allí. Los estudiantes que experimentaron una sociedad capitalista cambiaron la Unión Soviética. Cuando en 1991 hubo un golpe de Estado para volver al comunismo, esos jóvenes lograron evitarlo.
Los funcionarios del gobierno querían volver a una Unión Soviética comunista, pero la gente no. Cuando las fuerzas gubernamentales sacaron los tanques, los ciudadanos protestaron. 3 personas fueron atropelladas por los tanques y murieron. El golpe terminó en 4 días. El golpe de Estado fracasó y eso disolvió el Partido Comunista. En 1991, varias repúblicas, incluida la República de Rusia, bajo el presidente Yeltsin, se separaron de la Unión Soviética, causando su disolución. La Unión Soviética, que surgió en 1922 como el primer país socialista del mundo, duró solo 70 años. Mientras en América Central y del Sur el comunismo se expandía rápidamente. Después de que Cuba se declarase comunista en 1959, las llamas de la revolución comunista se asentaron en el continente sudamericano. Para luchar contra el comunismo en Sudamérica, el reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon establecieron Causa, un movimiento anticomunista. Mediante Causa pudieron implementar campañas a gran escala de victoria sobre el comunismo y contribuir a prevenir que Sudamérica se volviera comunista. Al mismo tiempo, Causa ayudó a cambiar la atmósfera de las iglesias que habían caído bajo la ilusión de la teología de la liberación y se habían vuelto comunistas. La respuesta a Causa en América Latina realmente fue muy positiva. Ricardo de la Cierva, un famoso escritor español, falleció el año pasado, pero que también fue ministro de Cultura en España, en uno de sus libros sobre el marxismo relataba: considero que el manual de lectura de Causa ofrece el mejor análisis del marxismo-leninismo que se ha escrito. Causa fue bien recibido en Paraguay, Uruguay y Argentina a medida que hacían giras y realizaban seminarios por toda América del Sur. Las conferencias mantenidas con líderes sudamericanos fueron importantes para el éxito de Causa. Cuando conocí al reverendo Moon, me sorprendió que no apoyara solo una religión. Llegamos a conocernos y a compartir nuestros valores. Proteger a la familia es lo mismo que proteger la armonía religiosa y la paz. Causa comenzó a alejar el comunismo de los países católicos de América del Sur e incluso a ser incentivado por el Vaticano. Causa, el Washington Times y la Federación Internacional de la Victoria sobre el Comunismo eran como un carro con 3 caballos que guiaba al comunismo hacia su colapso. Mientras la península coreana está bajo constantes amenazas de guerra y el conflicto entre ideologías de izquierda y derecha parecía no tener fin. A principios de la década de los 60, Corea del Norte estableció Yongchong, una federación de residentes norcoreanos en Japón, e inició actividades comunistas en dicho país. El reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon realizaron marchas de victoria sobre el comunismo por todo Japón y revelaron la verdad sobre el comunismo. Eso hizo que varios integrantes del Partido Comunista fueran destituidos. En julio de 1986 hubo elecciones a la Cámara de Representantes y de Senadores. Entonces muchos miembros del partido Victoria sobre el Comunismo fueron elegidos como integrantes de la Asamblea Nacional. Como nos movilizamos bien, los comunistas japoneses admitieron su derrota y nuestra victoria. Mientras por primera vez desde la división de Corea, los integrantes del Chochonryong japonés pudieron visitar América y su propio país. Su visita a Corea en 1974 fue un paso importante para el diálogo entre Corea del Norte y del Sur durante la Guerra Fría. Aunque el diálogo entre el norte y el sur ya había comenzado, era un círculo vicioso de tensión, conflicto y discordia. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, el reverendo Son Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon pensaron que Corea del Norte valoraría mal la situación. Pensaron que el pueblo coreano caería en desgracia y abordaron la situación con Corea del Norte desde todos los ángulos, buscando un camino hacia el diálogo. Con el pretexto del desarrollo mutuo y la cooperación técnica, Alemania ofreció compartir su excelente tecnología industrial con Corea del Norte y del Sur para generar una oportunidad de diálogo.
Gracias a este esfuerzo pudo confirmarse una reunión con el líder Kim Il-sung. En 1991 el reverendo y la doctora Moon visitaron oficialmente Corea del Norte y se reunieron con Kim Il-sung en un evento sin precedentes. Esta reunión permitió reunirse a las familias desplazadas, que Corea del Norte aceptara las inspecciones nucleares y promoviera el desarrollo de Kumgangsan. Pero Corea del Sur y del Norte no solo debatieron sobre intercambio económico, sino que también mantuvieron una cumbre entre el norte y el sur. El reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon arriesgaron sus vidas mientras viajaban por el mundo y expandían su movimiento para acabar con la Guerra Fría. Hoy el conflicto religioso ha llevado a la aparición del terrorismo en todo el mundo. Ellos no pudieron evitar la amenaza del terrorismo. El 23 de enero de 1976 explotó una bomba en la iglesia de Villa-Hublet en París, en Francia. A los pocos días, el 29 de enero, unos 300 manifestantes destrozaron un centro de misioneros. En Estados Unidos hubo muchos secuestros e intentos de asesinato. El 27 de noviembre de 1984, la Oficina Federal de Investigación rescató a Boy Park, presidente del Washington Times, que había sido secuestrado. También arrestaron a los secuestradores. A pesar de la gran amenaza terrorista, el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon no cesaron en su empeño por acabar con la Guerra Fría, pues creían que no habría paz mientras continuara la Guerra Fría. Desde Estados Unidos hasta América del Sur, pasando por el corazón del comunismo en cada rincón de la Unión Soviética y Europa del Este, y hasta la península coreana y Japón, el camino hacia el final de la Guerra Fría estuvo repleto de reuniones con representantes del mundo comunista. ¿Cómo pudieron los defensores de victoria sobre el comunismo y los líderes religiosos reunirse con estos líderes de los países comunistas? Si el reverendo Song Myung-moon hubiera puesto como prioridad las actividades anticomunistas, probablemente no habría sido invitado a Moscú, Rusia. Pero conocer a esas figuras fue posible porque la prioridad y el enfoque del reverendo Moon fue trabajar por un mundo de paz. Su ideología trasciende la religión y promueve la paz entre religiones y razas, algo que la Unión Soviética comunista estaba dispuesta a aceptar. Puesto que el reverendo Moon trabajó tan duro para unir al mundo y puesto que su ideología está alineada con mis creencias personales, me dedicaré por entero a esta causa. Moon хотел, чтобы люди жили как одна семья. Всегда буду это распространять, потому что это моя идеология. Преподобный Мун был великим учителем. A la hora de resolver cuestiones sobre paz y religión, creo que el reverendo Moon es un gran maestro. Было легко понять, и это влияло на то, что мы делали у себя, на то, что в частности я делал. Eso fue posible porque el reverendo Song Myung-moon y la doctora Hak Ja-han-moon transmitieron una visión que trascendía religiones, razas y nacionalidades. Tras la Guerra Fría, su ideología de paz que trascendía la religión comenzó a florecer. Al colapsar el comunismo, la doctora Hak Ja-han-moon viajó por toda Europa del Este enfatizando la importancia de la familia. También establecieron la Fundación Educativa Internacional en China, que había sucumbido a las influencias materialistas de Occidente, y crearon una nueva visión para combatir el declive de la tradición, la ética y los valores de una civilización moral. El mensaje de paz que permitió que surgieran flores en el camino al final de la Guerra Fría continúa. Un camino de fuertes creencias y firmes resoluciones se expande. Este camino será un nuevo camino de paz que trascenderá religión, raza y nacionalidad.